Y hoy les traemos otro video análisis de Nanami. Este personaje es muy completo, donde se tomaron las libertades de hacer con ella metáforas impensadas que descolocan al espectador. En este video vamos a hacer un resumen del capítulo 16. El cencerro de la suerte. Y después daremos nuestro análisis tanto del capítulo como de las escenas de la película en la que vemos a Nanami en modo vaca. Y vamos a finalizar este análisis con un paralelismo entre Utena y Nanami, porque ¿realmente hay una diferencia entre usar un cencerro solo por moda y usar un traje de príncipe para aparentar ser uno? Nanami organiza una fiesta pura y exclusivamente para llamar la atención por un nuevo collar que recibirá ese día, con el que cree que deslumbrará a todos. Desde el comienzo podemos notar que es una persona muy superficial, ya que se siente honrada de llevar alhajas y que sus secuaces la envidien por eso. ¡Qué hermosa eres, Nanami! ¡Te envidiamos tanto! Pero Yuri llega y acapara la atención de Miki. Ella lleva un collar solo porque una marca para la que ella modeló se lo pidió y hasta modestamente pregunta si no será muy llamativo. Y en ese momento llega el collar de Nanami. Ella no entiende bien el valor que tiene, pero se pone feliz cuando ve que Miki y Yuri dicen que es Sebastian Dior. Sebastian Dior. Sebastian Dior. Sebastian Dior. Es importante aclarar que Nanami ni siquiera conocía esa marca ni el prestigio que tenía antes de esto, pero ya viendo la reacción de los demás, ya supone que le gustará el contenido del cofre. Julie sentirá tanta envidia. Por fin lo abre y... ¡Es Albert! A Nanami no le importa que sea un cencerro de esos que usan las vacas, porque es de Sebastian Dior. Sebastian Dior no Kauberu. ¿Es de Sebastián Dior? Es un cencerro. Y obtuvo lo que ella quería. Obtuvo toda la atención de sus invitados. Nanami usa los siguientes días su cencerro con orgullo. Está convencida de que lo que lleva es único y le da prestigio. En la escuela están algo confundidos, ya que por un lado les parece extraño, pero por otro, al estar usándolo Nanami, piensan que es algo original. Es muy extraño. A mí me parece una locura. Pero es justo lo que podríamos esperar de Nanami. Sí, solo ella tendría el valor de usar algo así. Utena y Miki no creen que el cencerro sea atractivo, pero al ver la seguridad con la que Nanami lleva su collar, deciden que es mejor que se dé cuenta sola de la situación. Y en parte también es porque saben que Nanami nunca va a dar el brazo a torcer. El siguiente en ver esta situación es Mitsuru. Él nos da la visión de un niño, siendo que no entiende nada, pero tampoco juzga. ¿Qué es lo que cuelga de tu cuello? No creo que entiendas el gusto de una mujer adulta. ¿Una mujer adulta? No creo. Usar un cencerro como joya es muy extraño, Nanami. Un cencerro solamente es para las vacas. Esta escena resulta muy interesante, ya que Nanami le responde que Utena no es nadie para juzgarla. Después de todo, aunque ella es mujer, usa atuendos de príncipe. Pero el capítulo continúa, ya que aún nos falta la opinión del personaje más importante para Nanami, Tommy. Ella despierta en un establo. Tommy le da de comer heno y ella no entiende nada. Él le dice que se trata de su última comida antes de un gran viaje y se despide de ella, en una escena que nos recuerda a la de Remy. Que Touga parece indiferente. Y no solo eso, lo vemos comiendo carne y Nanami despierta. Después de esto, Nanami parece preocupada y las miradas de las personas a su alrededor se van haciendo más y más juzgadoras. Todos hablan de su cencerro. ¿Qué? ¿Aún lo usa? ¿Cómo me veo? Bueno, creo que bien. Y a su vez, ella cada vez más y más se comporta como una vaca. Se mueve como una vaca. Nanami está pastando tranquilamente y Utena no puede con la situación y decide ayudarla. Tú no sabes para qué es esa campana que cuelga de tu cuello, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Solo mira a tu alrededor. Se da cuenta que está rodeada de vacas y de sus admiradores haciendo cosplay de vacas también. 私のセバスチャン・ディオールはセバスチャン・ディオールじゃなくてコウシちゃん・ディオールだ。コウシちゃん
Me pregunto cómo habrán hecho este juego de palabras en el doblaje latino. No es Sebastián Dior, tonta, es Sebastián Ster. ¿Sebastián Ster? No, en serio, ¿en qué estaban pensando cuando hicieron este doblaje? Dionisio. Es Sebastián Ster. ¿Sebastián Ster? Si alguien entendió, por favor que lo deje en los comentarios. Queremos leer sus teorías. La cuestión es que Utena le explica que se convirtió en una pequeña vaca, que es mejor que se saque el cencerro. Nanami sigue sin querer entenderlo y en ese momento Angie aparece con un suéter. Señorita Úrsula, ¿qué está listo? ¿Qué es esto? Su suéter. Gracias, pero está fuera de temporada. Las actitudes de Angie durante este capítulo ya las analizamos en su video especial. Y claramente su aparición en ese instante y en ese momento no es para nada casual. ¿Acaso me mordió una serpiente? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es el color rojo lo que altera a Nanami? ¿O será porque vio un suéter hecho a mano sin lujos y que está fuera de temporada? Lo importante es que después de esto, Nanami se convierte definitivamente en una vaca. Y después de una batalla, y de Utena siendo de torera, logra, como si se tratara de una rosa, sacarle el cencerro. Ahí nos revelan que Angie fue quien encargó el cencerro para su vaca, a la que justo le puso Nanami y por eso Nanami creyó que el cencerro era para ella. Además, Angie dice que también encargó un aro para la nariz de su vaca Nanami y... Buenos días, amigos. Díganme, ¿cómo me veo? Este capítulo, aunque su moraleja parece bastante sencilla a simple vista, tiene varios factores que nos parecen interesantes para resaltar. El mensaje principal que nos deja este capítulo es sobre lo perjudicial que puede llegar a ser la obsesión por las apariencias y superficialidades, y en cómo Nanami se deja llevar por lo que ella cree que es moda y termina convirtiéndose en lo que lleva puesto, sin siquiera ser conscientes de lo que está haciendo. Pero por otro lado, también nos deja entrever la debilidad de Nanami, siendo un personaje muy complejo. Más allá de que tiene una personalidad que parece ser firme e histriónica, siendo que incluso hizo una fiesta solo para ser el centro de atención, ella carece de criterio propio y autoestima. Solo usa el cencerro porque Miki dijo que era una marca muy prestigiosa, y su autoestima es tan baja que solo lo hace para superar a Yuri. Además, a medida que avanza el episodio, ella se va distanciando del resto de los alumnos porque la ven con desprecio. Ellos la ven como una vaca, por lo que Nanami comienza a sentirse como una vaca. Porque si todo el mundo empieza a decir que sos de determinada forma, empezás a creer que sos así. Eso le pasa por estar obsesionada con los diseñadores famosos. Y el hecho de que se transforme específicamente en una vaca es una referencia a eso. En el sueño que tiene con Touga vemos la vida de una vaca. Son animales que dependen de lo que la sociedad haga con ellos. La vaca será lechera o será comida, estando su vida a predisposición de lo que la sociedad quiera. Su vida depende de cómo los demás la traten, teniendo dependencia total de la mirada de los demás, especialmente de Touga. Esto lo vemos en su sueño. La canción habla sobre una vaca que será vendida y carneada. En simultáneo tenemos a Touga con ella. Nanami admira muchísimo a su hermano mayor y su mundo gira en torno a él. Ella se define por su relación con él. Más adelante, cuando cree que ella y Touga no son hermanos biológicos, pasa por una crisis de identidad muy fuerte, porque siente que es quien es por ser la hermana de Touga. Además de que obviamente tiene miedo de que Touga, si no es su hermano, ya no tenga ningún motivo para quererla. Siente que no vale nada por ella misma. Este personaje tiene serios problemas con su miedo al abandono, y eso es justamente lo que Touga hace en su pesadilla. Los vemos como sombras, un recurso que usa esta serie para demostrar una distorsión de la realidad, los recuerdos o en este caso un sueño. No vemos su boca moverse, pero sí la de su sombra, que tiene silueta de vaca, como si ella ya no pudiera definirse por ella misma, sino por lo que ven de ella. Una chica con un cencerro, una vaca, un producto o simple ganado. En su pesadilla, Touga la alimenta solo para venderla y comerla al final. Ella será lo que Touga quiera que sea. Y de hecho, en episodios siguientes esto pasa. A pesar de ser hermanos biológicos,
Él jamás le dice la verdad y le hace creer que no lo son. Ella, al final, será lo que Touga le permita hacer, además de que él termina usándola para sus objetivos personales, sin importarle el dolor que sienta Nanami con esta mentira. Esto a la vez coincide bastante con las escenas de Nanami Baka que vemos en la película. Recordemos que ahí hubo mucho más libertad creativa y las escenas son mucho más abstractas. En primer lugar, las chicas del Teatro de las Sombras dicen que tienen un video escandaloso y ponen este por error, pero sin embargo sigue siendo un video grabado con la intención de darnos un chisme. Vemos a Nanami en modo vaca, totalmente sola en un pantano. Porque, de hecho, así es como se siente. Para ella, las mujeres son rivales o esclavas. Y si a alguna se le ocurre tratar de hacer algo que ella considera indebido, la castigará. Pudimos ver en el capítulo donde pone un huevo que no puede confiar en nadie como para contarle lo que le pasa. Ella está sola y Chuchu aparece. Podemos pensar que en esta película, Chuchu de alguna manera es la representación de Angie, y de esta forma la escena tiene mucho más sentido. Después de todo, Angie parece tener especial odio por Nanami, siendo su víctima favorita durante muchos capítulos. Despierta y Chuchu la está orinando. Obviamente se siente aún más molesta. Su molestia hace que respire fuerte y aparece este muñequito. En la película ya lo habíamos visto antes. Shiori lo dibujó en la espalda de Touga mientras hablaban de los rumores sobre Yuri. Recordemos además que el Teatro de las Sombras dijo que si iban a dibujarle la espalda a sus novios, procuren que no sea un día antes de la clase de natación, ya que bueno, si un chico aparece con la espalda dibujada, es obvio que se la dibujó alguien más. Por lo que entonces, quienes se meten en las narices de Nanami son Chuchu, en representación de Angie, y este muñequito que fue dibujado por Shiori, que representa los chismes, mostrándonos cómo estas cosas la afectan, aunque en realidad sea ella quien por su respiración se los termine metiendo en sus narices. Después tenemos una escena en la que este muñequito pareciera que va a comer un insecto, pero termina agarrando a Chuchu, tal vez representando que los chismes se extienden y también afectan a Angie. Después de todo, en esta película los rumores dicen que ella mató a Akio, cuando sabemos que no fue así, pero esto ya lo analizamos en otro video. Y antes de pasar al análisis final, queremos agradecerles a los miembros del canal, como siempre, que colaboran con nosotros. Si quieren ser miembros, pueden hacerlo apretando el botón de unirse, donde pueden ver los distintos precios y categorías. Recuerden que suscribirse, dar like y compartir son formas de colaborar con nosotros para que sigamos con el canal. Leemos absolutamente todos los comentarios que nos dejan y de hecho queremos resaltar uno en especial con una curiosidad que nos dejó Sofía Linares. El suéter que Angie teje durante todo este capítulo es el mismo que Utena lleva a su cita con Akio. Es curioso porque justamente Akio le dice que le gusta cómo está vestida, teniendo en cuenta que no es un estilo de ropa común para Utena. その服はとてもよく似合ってるよ。その服に似合う指輪を僕が贈ろうか。今夜の君は何です？今夜の君はなんだかとっても女の子だな。だって僕は女の子だもん。Nos encanta que nos dejen este tipo de comentarios con detalles. Esta serie está llena de ellos y realmente creemos que Utena se disfruta en comunidad, con debates y diferentes puntos de vista. Recuerden que no hay una única interpretación de los hechos. Y ahora sí, queremos hablar de un diálogo en especial que abre el debate en este capítulo de la vaca. Haciendo un paralelismo con Utena, ¿por qué Nanami es ridícula por usar un cencerro y no lo es Utena por usar un traje de príncipe? これだから男女は困るのよ。なんだって？誰が男女だ？ Por favor, no seas tan envidiosa. ¿Qué dices? ¡No soy ignorante! Pensándolo desde el lado de Nanami, es cierto que ella usa un cencerro por su ignorancia, por no saber realmente que su uso es para las vacas. En definitiva, lo usa para llamar la atención y lo logra. Solo que no termina siendo de la forma que ella quería y eso causa que ella se convierta en una vaca. Pero si lo pensamos bien, Utena usa vestimentas de príncipe. Pero no es lo mismo usar esta ropa que un cencerro.
¿Estás segura, Utena? Después de todo, estás vistiéndote como un príncipe sin realmente saber de qué se trata hacerlo. Al igual que Nanami, Utena se convertiría en un príncipe al final de cuentas por cómo la tratan quienes la rodean. Ganar duelos y proteger a Angie la hace un príncipe. Sus deseos de convertirse en uno se deben a que Akio le dijo que solo un príncipe puede rescatar a Angie, por lo que está usando vestimentas para convertirse en algo que realmente no sabe lo que es. ¿Es casualidad que Angie en este capítulo le dé a Utena una ropa que no es de príncipe ni de princesa? Porque al final, la única forma de realmente rescatar a Angie es justamente dejando de verla como una princesa. Yamotomi, soy muy rico. Es gallarda y hermosa. ¿De qué estás hablando, Moon?